Buenas tardes, profesora. Soy Fernanda Leighton. Acá yo vengo a presentar mi mapa conceptual de la unidad 2. Principalmente vamos a hablar de las fases de una investigación. Principalmente la investigación obviamente quiere ver algún tipo de problemática, algún fenómeno, etc. Esa es como la meta de la investigación, ver ese punto. Principalmente vamos a ver, bueno, primero que todo se ve el objeto de estudio, que como se dice ahí es aquello que se estudia en relación al problema. Es lo principal que se va viendo. Por ejemplo, si yo les digo así como el caso de niños violentados en la comuna de Antofagasta, en la residencia del Sename. El objeto de estudio acá, como se dice, es aquello que se estudia en relación al problema. Son los niños violentados. Ya. Posteriormente, el objeto de estudio, eso también se debe mencionar que nace al revisar antecedentes. Se identifica al plantear el estado del tema. También es un vacío del conocimiento abordable, es lo que no está. Es la pieza que falta del puzzle, es lo principal, y también debe ser viable, o sea que pueda continuar en la investigación. Después tenemos que ver la población o el caso, es sobre quiénes se van a referir los resultados de la investigación. Es como el ejemplo que yo les di anteriormente, en donde hacía referencia a niños. Posteriormente tenemos el estado del tema, que es el que después pasa al marco teórico, que es la revisión de antecedentes. Todos los datos, cifras, resultados de estudio, experiencia, registro, opiniones de expertos, casos, referencia, todo tiene que ser fidedigno. Todo tiene que ser creíble y fidedigno totalmente. Después vamos a pasar a la pregunta y el objetivo de la investigación. Eso se van creando, se van formulando mediante pasa la investigación. Después vamos a ver, tenemos que tener las variables y los indicadores. En las variables todo lo que se puede hacer, se puede medir, se puede observar y manipular durante el estudio. Por ejemplo, el rango de edad, el sexo, la comuna, etc. También tenemos los indicadores, que son los aspectos de la realidad, que indican cómo se manifiesta una variable. Después tenemos la hipótesis, que es aquello lo que queremos probar, y se formula al modo de proposiciones. Son respuestas provisionales. Se hace a través de la pregunta. Después tenemos el diseño, que es qué es lo que vamos a investigar, a quién vamos a investigar y cómo lo vamos a hacer. Se basa en esos tres criterios. Después tenemos el trabajo de campo, que es lo que nos permite conocer y evaluar de primera mano lo que ocurre en un entorno determinado y contrastar la hipótesis con la realidad. Aquí ya es cuando se va al terreno, por decirlo así, a hacer todo el tema de la investigación, llevando a cabo la recogida de información en el entorno que se fue determinado, así como el ejemplo que yo les di antes, que fue en Antofagasta, en la residencia del Sename. Y posteriormente a eso, se hace un análisis de esa información. ¿Qué es lo que se obtuvo de esa información? ¿Qué es lo que nosotros recabamos? Ahí es cuando se ven los resultados, que puede ser en un caso cuantitativo, que ya sean resultados más estadísticos, de números, algo certero. Y también puede ser algo cualitativo, que son algo más flexible, algo que nosotros observamos, algo más explicativo, etc. Y base a todo lo que nosotros recabamos en esa investigación, tenemos las conclusiones, que es a lo que nosotros llegamos en este tipo de investigación. Ahora vamos a hablar de los dos tipos de investigación, la investigación cuantitativa y la cualitativa. Principalmente el cuantitativo es secuencial y probatorio, siempre sigue una secuencia, siempre sigue la misma. También refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación. Es medible, siempre trata de tener una cifra, siempre la tiene. El investigador plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno, aunque esté en evolución. Sí o sí se tiene el fenómeno ahí que se puede ver, se puede tratar. Se considera lo que se ha investigado anteriormente y se construye un marco teórico que deriva a una hipótesis. Normalmente cuando se hacen investigaciones, en la mayoría de los casos, existe información anterior que algún investigador pudo haber recogido y eso es de utilidad para cuando se usa el método cuantitativo. Acá se usa la recolección de datos, en donde deben ser fidedignos y productos de mediciones. O sea, sí o sí debe haber algún número o estadística sobre lo que se está recabando.
También los datos se presentan mediante números, lo que he dicho anteriormente, y se deben analizar con métodos estadísticos. Todo es base a números, es lo que da la certeza en este tipo de investigación. También se interpreta a través de hipótesis y de estudios previos y teorías. También sigue un patrón predecible y estructurado y se debe tener en cuenta el método antes de tomar decisiones. El método de investigación es lo que nosotros vamos a plantear de un principio para tener como una organización de cómo nos vamos a basar. Pero sí o sí tenemos que tener eso determinado antes de. Por otro lado, las características del cualitativo, los planteamientos son más abiertos, que van enfocándose en las cosas que van sucediendo. Se conduce o se lleva a cabo en ambientes naturales, no se fundamenta con estadística, no es a base de números, es más observable, por decirlo así. Los significados se extraen de los datos, obviamente vemos resultados de estadística, pero a base de esa estadística nosotros formamos una opinión. O sea, si vemos que el 50%, el menos del 50% de personas está enferma, sabemos que sin colocar ese porcentaje, nosotros colocamos, hay muchos casos de personas con una salud más deteriorada, cosas así. A veces necesita regresar a etapas previas, como para ir confirmando la información que tienen. No es como el cuantitativo, que sí o sí tiene que seguir una serie y no se puede devolver, tiene que seguir nomás. Es dinámico en ambos sentidos, entre los hechos y su interpretación, y resulta más un proceso circular. Se puede devolver, puede continuar. También la muestra, recolección y el análisis son fases que se realizan de forma simultánea. Todo eso puede hacerse de la misma forma porque nosotros vamos viendo todo por observación. Aquí, como dice ahora, se utiliza la observación no estructurada, entrevistas abiertas y revisión de documentos, etc. Todo aquello de lo que nosotros vamos a sacar igual algún tipo de opinión o análisis, etc. El proceso de indagación es flexible, que fue lo que mencioné anteriormente, y se mueve entre las respuestas y el desarrollo. Puede ir cambiando mediante las respuestas que nos pueden ir dando o mediante la información que podamos ir encontrando. Acá vamos a presentar las diferencias que existen entre estos dos métodos de investigación. Primero que todo, el cuantitativo busca ser objetivo. Busca sí o sí tener un tipo de definición sí o sí. Y el cualitativo es más subjetivo, así como más lo que vamos viendo durante el proceso, puede ir cambiando, etc. En el cuantitativo, en una parte, en la investigación busca describir, explicar, comprobar y predecir los fenómenos. Pero por otro lado, el cualitativo describe, comprende e interpreta los fenómenos con percepciones y significados producidos por las experiencias. Todo a base de lo que la persona que se está investigando o la comunidad que se está investigando ha atravesado. También se aplica la lógica deductiva, o sea, de lo general a lo particular. Y en lo cualitativo es la lógica inductiva, o sea, de lo particular a lo general. La realidad también. Otro de las diferencias que tiene el cuantitativo con el cualitativo es que la realidad no cambia por las observaciones y mediciones realizadas. No cambia. Pero en el cualitativo sí cambia por las observaciones y la recolección de datos. Acuérdense que el cualitativo es más de observar y de sacar un propio análisis de lo que nosotros estamos observando. El cuantitativo no, es más que nada con las mediciones y solamente con eso. Otra cosa es que el cuantitativo ve casos que en conjunto con que son estadísticamente representativos. El cualitativo son casos individuales, representativos no desde un punto de vista estadístico, sino que por sus cualidades y lo que nosotros estamos observando. Nuevamente hago énfasis en eso. Acá dice también, otra de las diferencias es que el cuantitativo en la recolección de datos se basa en instrumentos estandarizados. Es uniforme para todos los casos y los datos se obtienen por medición y documentación y deben ser válidos y confiables. Aquí es donde nuevamente queda en evidencia que lo cuantitativo sí o sí tiene que ver con números, con cosas que se hayan recabado, que sea un número exacto, que si se habla de una población, quiero saber de qué población, con cuánta gente de esa población pasa con eso, qué número exacto. Y yo no quiero que me digan lo que vieron, lo observado, no, quiero saber el número exacto. Y el cualitativo
En la recolección de datos está orientada a proveer de un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas. Se empieza a aprender mediante la observación y las descripciones. A modo de conclusión, quisiera dar a conocer que las fases de la investigación nos ayudan a llevar un proceso más organizado y secuencial al momento de nosotros querer indagar en algún tema. Nos ayuda, por ejemplo, ya a tener estructuras que de una información puede salir otra, a quién nos tenemos que tener presente que nos tenemos que dirigir a cierta población o a cierta problemática, que hay cosas que nosotros sí o sí debemos hacer para tener una investigación adecuada y exitosa. Y también hay que tener en cuenta el enfoque que nosotros vamos a usar. Si puede ser cuantitativo, si lo requiere, si requiere de estadísticas, si requiere de números fidedignos, o también si tiene que ser cualitativo y basarnos más en la experiencia de las personas que nosotros, de la población que estamos indagando la problemática. Si es que tiene que ser un poco más flexible en el caso de que sea cualitativo, etc. Es muy importante que nosotros al momento de hacer una investigación tengamos esto en mente, que sí o sí tenemos que elegir el método, el enfoque que vamos a usar para la investigación y también tener presente que hay que seguir la secuencia, los pasos, las fases para llevar a cabo una buena investigación. Muchas gracias, profesora.